De hoy tendremos ocasión de escuchar la disertación del profesor Ramiro Delgado. Más adelante, entre las 10 y las 12 del mediodía, tendremos dos intervenciones vinculadas con el tema de la antropología industrial y de la empresa. Escucharemos a Pedro Juan Moreno y a Juan Esteban Molina. En las horas de la tarde, en este mismo escenario, de 2 a 3:30, el profesor Rodolfo Valencia disertará sobre lenguas indígenas en Colombia. Quien les habla presentará una disertación sobre antropología y lenguaje, y al final del día, de 5 a 6 de la tarde, tendremos un conversatorio titulado Lenguaje, subjetividad y experiencias de violencia. Los expositores son los profesores José Arcides Castro, Luis Felipe Castillo y Fabián Herrera. El profesor Ramiro Delgado Salazar es antropólogo de la Universidad de Antioquia y obtuvo su titulación de maestría en el Colegio de México con una tesis titulada Una aproximación al universo de la comida en Guinea-Bissau, África Occidental. Es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia y sus intereses de investigación oscilan entre la etnografía, la comida y lo sagrado, como se refleja en algunos de sus proyectos, por ejemplo, Carnaval de Río Sucio y Carnaval de Barranquilla, perspectiva de la antropología teatral de 2 fiestas religiosas en Colombia, estudio limnológico y ordenamiento pesquero de las ciénagas de Tumarado, Perancho y Unguía, y documentación del patrimonio cultural de San Basilio de Palenque, un proyecto educativo desde la historia oral. Damos lugar entonces al profesor Delgado. Muy buenos días para todas y para todos. Me alegra mucho este reencuentro con colegas, con amigos, con tierras que nos son cercanas, y máxime pues que la intencionalidad de nuestro encuentro es el tema de la antropología de la comida. Si bien quien me antecedió contando algunas historias de la vida personal y profesional, se mencionan algunos de los proyectos en los cuales en cualquiera de ellos hemos encontrado la relación comida-cultura, empezando por el proyecto inicial que faltaba ahí como en la ruta, pero no es importante, pero sí lo quiero hacer el horizonte. Desde mi pregrado en antropología en la Universidad de Antioquia, el mundo de la comida ha sido parte fundamental de mi reflexión personal y de mi reflexión profesional. Ahí, cuando estábamos empezando a caminar en Colombia por la depresión momposina, por el municipio de Talaigua, pues la vida cotidiana y la vida festiva han estado atravesadas por el mundo de la comida. Ya ahí, en la siguiente etapa, que es la propuesta de mi maestría, justo agarré el tema de la comida en África por todos los imaginarios y estereotipos que siguen rondando sobre ese continente milenario, y me acerqué a mirar un puntico muy pequeñito de ese continente, pero amarrado a la historia de la diáspora africana en América, del proceso de la esclavización de africanos, y el que se supone fue el fundador de San Basilio de Palenque, Bencos Biojó, bautizado como Domingo Biojó, proviene del archipiélago de Villagós, en el país de Guinea-Bissau, África Occidental, muy cerca de Senegal, es todo el extremo occidental de África. Y me pareció importante, sin tener en mi cabeza todavía San Basilio de Palenque, pero por haber estado ya muy empeliculado y muy conectado con el tema de la diáspora africana y de África, pues junté como esos cabos sueltos y reflexioné un poco lo que ha pasado en la historia culinaria y alimenticia de África, porque sabemos que los enfermos, los muertos de hambre, las hambrunas, bueno, tanta caricatura que nos llega, mediada por el poder y el mundo de la información, hizo que pensara en ese momento de mi formación personal y como antropólogo el tema de África y de la comida. Ya regresando a casa, es decir, volviendo en los años 90 al departamento de antropología y empezando como mi labor de docente, de investigador y de trabajador en el área de la extensión, ese primer proyecto que se menciona sobre el río Atrato fue muy importante porque nos mostró la ceguera de las mal llamadas ciencias duras versus las mal llamadas ciencias blandas. Era un proyecto sobre pesca en el río Atrato, había especialistas en agua, especialistas en peces, pero toda la labor social y desde las ciencias sociales que había que hacer para poder estudiar las aguas y los peces se veía mediada por el trabajo de la antropología y la sociología.
Entonces ahí ellos mostraban como la prepotencia de poder tomar muestras de agua, muestras de tierra, muestras de peces, sin considerar que había 3 poblaciones que venían siendo fuertemente tocadas, Unguía, Perancho y Tumaradó, y nos mostró pues precisamente como la importancia del trabajo de las ciencias sociales al lado de las ciencias naturales y exactas, porque finalmente la dicotomía naturaleza-cultura cada vez se vuelve más una realidad, no como dicotomía, sino como articulación. Y ya ahí para adelante me dedico un poco a 2 proyectos, uno en Barranquilla y otro en San Basilio de Palenque. En el uno es el proyecto sobre el Carnaval de Barranquilla, enmarcado en un proyecto macro que otra colega dirigía, y que además pues cada vez que oigo que vuelve a aparecer el nombre del proyecto me siento como muy raro, porque el proyecto marco no lo escribí yo. Sin embargo, quienes oyeron con cuidado el título es muy peligroso porque contextualiza el Carnaval de Río Sucio y el Carnaval de Barranquilla, dice como fiestas religiosas. Entonces ahí tuvimos muchas diferencias. Yo me encargué de Barranquilla, pero fue muy interesante el ejercicio porque estas celebraciones, estas fiestas, estos carnavales son leídos usualmente más por elementos folclorizantes, estéticos y de turismo, y a los barranquilleros les llamaba mucho la atención que el eje mío dentro del proyecto acompañaba a otros colegas que trabajaban indumentaria, otros trabajaban cuerpo y movimiento. Mi eje era la comida, y para ir introduciéndonos en el tema, la comida es una experiencia humana que cuando somos conscientes de ella, como veo en el auditorio, a muchos siempre nos causa risa, y resulta que no hay nada más importante en la experiencia humana que comer. Entonces para los barranquilleros era muy extraño que no estuviéramos todos estudiando la cumbia, la danza, el trago, el ñeque, la parranda, la verbena, sino que había uno de los integrantes que además le logró la vida hacerlo enamorado de la costa, que no es mi tierra, y leer el Carnaval de Barranquilla a la luz de la comida. ¿Cómo entender que el Carnaval de Barranquilla depende estructuralmente de la comida sólida, o sea, de lo que se mastica y de lo que se toma, a tal punto que en aquella época las bandas, los anuncios decían: el carnaval se hace con águila? Ya van viendo otro tema que empieza a rodar, que es el tema de las patrimonializaciones, y en ese momento Barranquilla no estaba en la agenda de la UNESCO ni del país como patrimonio, pero fue interesante leer el carnaval a la luz precisamente de todas las redes de bebidas y comidas que le permiten hacer la frase o decir la frase: quien lo vive es quien lo goza. Entonces, para vivir el carnaval y gozarlo hay que estar con toda la energía posible, sólida y líquida, pero usualmente eso está como un hecho dado. Se come, se bebe, hay sancochos, hay sopa de guandul, hay ñeque, hay ron tres esquinas, hay carimañolas, hay quibes, hay butifarras, pero como que nunca nos hemos puesto a pensar, y es como la gran dinámica que quisiera con ustedes, que se enamoren cada vez más del tema de la antropología o de la lectura desde las ciencias sociales de la comida, porque las fronteras disciplinares son muy complicadas y bebemos de la sociología y bebemos de la antropología, y la comida ha estado en múltiples escenarios. Entonces ahí ese carnaval mostró también un poco la base, diríamos, de nuestra frágil condición humana, de todas las redes que meses antes y muchos meses antes le van dando fuerza a toda esa dinámica carnavalera barranquillera. Y ahí luego, por azares de la vida y también por destinos de los gustos, terminamos pensando en San Basilio de Palenque. Ese es un proyecto en el cual hemos estado yo personalmente y la universidad y nuestros estudiantes 15 años. Desde el año 2000 pisamos por primera vez San Basilio de Palenque hasta la fecha, y no tampoco estaba en la escena el tema de la patrimonialización, y entre los distintos ejes de ese proyecto estaba el mundo de la comida. También, igual entre los palenqueros y las palenqueras, llamaba la atención el que se pusiera la lupa sobre las comidas y no sobre el cesteto tabalá, sobre el lumbalú, sobre algunos estereotipos que están como etiquetados cada vez más en Palenque, muy a propósito de llevar ya 10 años de su proceso de patrimonialización. Y hay un proyecto también como para ver el horizonte en el que estamos. Es un proyecto muy bonito que se hizo la prueba piloto, y entenderán muchos y muchas de ustedes por qué lo considero un proyecto muy bonito. Se llama Memoria Culinaria de los Migrantes Colombianos. Ahí construimos un concepto muy lindo que es la añoralgia, entre añoranza y nostalgia, porque quienes hemos salido de su ciudad natal a otro departamento
a otra región y a otro país, hemos vivido precisamente todo el universo simbólico y estructural del mundo de la comida. Gracias a mis colegas, a Juan Manuel y a Mario, que lo acabo de volver a ver, y estando conversando con Juan Manuel y en su casa el tema de la comida, pues parte de las conversaciones fuera de actualizarnos es ese cuento de la comida, entre la comida de Antioquia, la comida del Valle, de Cali, de Medellín, es decir, cómo permanentemente estamos tocando ese tema, y los que hemos migrado o local o internacionalmente sabemos el dilema que es responder a esas añoranzas, entre añoranzas y nostalgias, para responder ese mundo simbólico culinario que es tan importante en nuestra experiencia. Y uno a veces en la radio, en algunas emisoras que ponen a gente a hablar o que llaman de muchas partes del mundo colombianos, oye que salta el tema del pan, de la arepa, de la yuca, de mil cosas. Entonces ese proyecto piloto trabajó sobre 10 países en los que Colombia tenía relaciones diplomáticas, había embajada y consulados. Ahí he traído unos materiales para los del grupo que tiene más interés en el mundo de la comida. Hicimos unas guías, una cartografía, una ruta para cartografiar el universo culinario de los migrantes, y ahí serían infinitas las anécdotas y las historias fuera de las que muchos de ustedes y muchas de ustedes pueden tener sobre ese problema. ¿Cómo resolver la añoranza y la nostalgia de las comidas regionales, familiares, caseras, idealizadas, estereotipadas, pero están ahí? A tal punto que la colombiana, el bombombún y la chocolatina ayer, en medio de toda la cantidad de cosas que tiene Colombia, resultaron importantes para los migrantes en Tokio, para los migrantes en Sudáfrica, para los migrantes en Canadá. ¿Quién creyera? La colombiana, el bombombún y la chocolatina ayer, cosas que han llegado y han sido reelaboradas. Entonces ese proyecto ha sido muy significativo por eso, por las ganas de hacer un macro proyecto para resolver y hablar un poco de cómo los colombianos resolvemos, cómo bloqueamos las aduanas. Las maletas de los colombianos han salido y entrado llenas de las cosas más insólitas del mundo, cuando está radicalmente prohibido la circulación de cosas vegetales y animales. Nos hemos guerreado traer de todo y llevar de todo, cosas tan complejas como el quesito, como los tamales, cosas que largan suero, que son engorrosas, que son difíciles de mover. Y toda esa historia que estoy contando tiene un núcleo muy importante que es como el marco, diríamos, institucional y académico, que es nuestro laboratorio de comidas y culturas. Es un grupo que no está inscrito en Conciencia, somos etéreos e itinerantes, funciona con las dinámicas propias de la vida universitaria y de la vida del país. Han rodado muchos estudiantes iluminados y entusiasmados por el mundo de la comida. La dueña de ese proyecto es mi mamá, ella es la doña, ella es mi mamá, ella desde hace 53 años, es decir, desde que tengo 3 años me montó en el cuento de la cocina, y entonces ese horizonte, digamos, como de proyectos y de ideas, tiene como su núcleo fundamental en el laboratorio de comidas y culturas. Se ha ido haciendo lentamente y ahora pues de una u otra manera quiero hablar un poco de algunos hitos de ese proyecto. No me gusta hablar sobre la comida ni las experiencias de la comida sin que ella esté. Por eso esa suerte de mesa que tenemos en el centro del escenario es parte de las historias que quiero compartir con ustedes. Es una mesa que tiene media Colombia servida, y como la comida es de las cosas más importantes, yo espero que cuando terminemos de echar el cuento y oír sus comentarios, además, bienvenidas y bienvenidos para preguntar o levantar inquietudes, para romper como ese espacio de exposición y preguntas, hacerlo un poco más ágil. Pero quiero introducir la charla antes de hablar del modelo de comida que trabajamos, cómo entendemos el universo de la comida, cómo estamos peleando con la gastronomización, lo gourmet, la comida de autor, los chefs, bueno, todo ese universo bastante etéreo que tenemos, y el problema de la patrimonialización. Entonces voy a hacer una presentación de la mesa para provocarles a todos y a todas lo que hay ahí. Es decir, ahí hay media Colombia puesta en la mesa con demasiadas historias. Hay una pieza de la culinaria antioqueña que no es antioqueña, sino que no viene de la herencia de los españoles, sino viene de la herencia de los árabes, que es llamado el buñuelo. Quizás es una de las piezas más populares en muchas ciudades de esta zona, y son contados con los dedos de la mano, por lo menos en Medellín o en el área metropolitana,
los buñuelos que uno diga wow. ¿Y qué es un buñuelo wow? Es un buñuelo, y ahí salto a mencionar desde la teoría al maestro Lévi-Strauss con el gustema y el tecnema, palabras muy raras pero que simplemente nos hablan de las técnicas y del gusto. Él soltó eso por allá, no dijo nada más. Cada vez tratamos de darle sentido a esos dos conceptos, pero para mí un buñuelo wow es un buñuelo que al segundo día yo todavía le puedo hacer así, está blandito, esponjoso, que no necesita calentarse. En Antioquia hay un pueblo que es Santuario. Los buñuelos que están por allá en ese extremo son buñuelos del Santuario, que ni en la forma ni en el color se parecen al convencional buñuelo redondito, redondito, redondito y más amarilloso y naranjado. Pues en el Santuario eso se ha vuelto una historia larga y ya han llegado gente del Santuario a Medellín y tienen buñuelerías de los buñuelos del Santuario. Yo espero que la comensaría compartida entre todos, pues quien agarre un buñuelo pues lo comparta con alguien, o sea que no nos angurriemos con las cosas para que rindan. Creo que hay mucha cosa para probar y saborear ese mundo colombiano de identidades. Entonces el buñuelo, de la mayoría de los buñuelos que uno compra en la calle, desde 100 pesos hasta los más caros, calientes aparentemente son buenos, pero se ha perdido toda una tradición de ese buñuelo esponjoso, no grasoso, que no necesita estar caliente y que se puede comer varios días después. Ese buñuelo es hecho en la mañana de ayer, ya cuando lo toquen le sientan la forma. Seguramente algunos y algunas de ustedes sabrán o han tenido esa relación porque esta zona de Manizales es cercana, o sea que hay unas cercanías culinarias bien importantes. Al lado tenemos dos cosas desde el simbolismo brutales, y acabamos de pasar una celebración de una de las religiones poderosas del mundo impuestas, que es el catolicismo, y ahí tenemos una representación que en Medellín una empresa comercial hace que me llama mucho la atención y la utilizo en mis talleres, es el Cordero Pascual. Entonces el Cordero Pascual está ahí, bien interesante porque es una empresa que muchos asumimos como muy propia de Antioquia o de Medellín, igual que pasa aquí en Pereira con la Lucerna. Yo no sé si todavía existe Lucerna. El Astor produce ese Cordero Pascual y evidentemente es un cordero para comérnoslo, pero lo traigo en todo ese nivel de simbolismo de un sistema religioso que criticó y ha criticado otras prácticas religiosas, y en la esencia de su proyecto se construye precisamente en el proceso de la transubstanciación, palabra muy rara en la que el cuerpo y la sangre de Cristo vienen de la uva y el trigo. Entonces en esa magia, en el acto de magia de la consagración en la misa, el trigo y el vino se vuelven en el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, nos estamos comiendo un cuerpo humano, carne humana. Dos puntos, todos los dilemas que muchos de ustedes pueden tener sobre el tema del canibalismo. Entonces es una reflexión, el Cordero Pascual, el cuerpo y la sangre de Cristo, y al lado hay una coquita con las hostias. También lo decía quien me presentó el tema del interés por lo religioso. Vengo de una familia absolutamente comprometida con el mundo católico, y en Medellín hace muchos años hubo una crisis muy complicada, tanto o más en otro nivel como lo que pasó este año en París con Charlie Hebdo. Los símbolos sagrados tienen un peso inconmensurable, y la hostia no es más que la presencia misma de la divinidad. Y de la noche a la mañana empezamos a ver en Medellín en los semáforos lo que llamaban en aquella época gamines, unos gamincitos vendiendo hostias en una bolsa, no obleas con arequipe, hostias. Y en esa época ni siquiera las hostias las producían como ahora esas que las produce quien tenga la fórmula y el aparatico. Todo el ritual y toda la parafernalia del mundo católico, como son los vinos y las hostias, dependían exclusivamente de redes de religiosas y religiosos que tenían viñedos, venía el vino de consagrar, las monjas hacían las hostias. Entonces, aún en esa época, por ahí estaba escarbando las memorias, los comentarios del arzobispo de Medellín, precisamente por ver que estaban vendiendo unos gamines, entre comillas, bolsas en los semáforos con hostias, consagradas o no, el símbolo es el símbolo. Y una hostia para el católico representa demasiado, además que ni siquiera la podíamos tocar. A uno el sacerdote le daba la hostia, saque la lengua con la patena y le metía la hostia en la boca. Ya le ponen a uno la hostia en la mano, y aún siendo uno muy crítico, las veces que ha asistido a algunas ceremonias católicas,
siento algo muy raro cuando veo que quienes van en la fila para comulgar llevan las manos abiertas y el sacerdote les pone la hostia. Yo no me formé ahí, o sea, la divinidad no se toca, eso tiene que ser manos consagradas. Entonces traje las hostias precisamente un poco para la reflexión de todos los ámbitos donde la comida está teniendo lugar. Entonces están ahí. Después vienen 3 hermosas arepas de chocolo. El chocolo, incluso en estos días estábamos en Cali en el tema de devorarse la ciudad y hablar de la comida en Cali, y resulta que hay unos alimentos ancestrales amerindios como es el chocolo, el maíz, la yuca y la papa, que han pasado de ser elementos de una sacralidad amerindia importantísima y han llegado ya a todos los niveles de las industrias familiares de arepas, etcétera, etcétera. Entonces esas arepas de chocolo también vienen con esa memoria del maíz, precisamente para tocar elementos ancestrales, sagrados, cargados de sentido y de significado, y que han entrado en distintas rutas un poco de la globalización y de una pérdida de valores sagrados, y han entrado en la red de lo diríamos, de lo profano, de lo laico y de lo cotidiano. Entonces el mundo de la arepa también entra y hay un terreno grandísimo para hablar precisamente sobre el símbolo de la arepa. Traigo un par de piezas visuales que espero podamos ver rápidamente. Cuando el maestro Lévi-Strauss cumplió 100 años, la Nacional de Bogotá le hizo un homenaje y tuvimos la fortuna de que nos invitaran para hablar del Ustema y el Tecnema. Y la pieza visual está precisamente montada sobre el tema de la arepa antioqueña. Es muy divertido y muy iluminador ver el ejercicio visual que hicimos, precisamente para plantearnos cómo ya hay arepas cuadradas para meterlas en las tostadoras, ya hay arepas de cualquier cantidad de asuntos. Entonces ese asunto, diríamos, simbólico del sabor y del gusto, y cómo la técnica da unas formas y unas texturas que son acordes a ese referente. Entonces por eso están ahí estas arepas, estas panochas, estas arepas de chocolo tierno de Santa Elena, y que me parece que son importantes para pensar la relación de identidades y culinarias. Luego tenemos, no sé si aquí hay alguno, supe que hay alguna migración, a una visita reciente a la ciudad de Monpós, al municipio de Monpós. Hay a continuación 2 piezas redonditas, además espero que todos con las manos nos comamos lo que está ahí, salvo un dulce que necesitamos unas cucharas. Pero el queso de capas de Monpós es una historia bien bonita también de las migraciones y del mundo de la comida. Por el río Magdalena han llegado a Colombia centenares de historias y de inmigrantes y de extranjeros, entre ellos las migraciones italianas también llegaron a Monpós, como las alemanas, las francesas, etc. Y así como en Bogotá está el queso pera, que probablemente lo hayan oído, lo hayan comido y lo tengan en la cabeza, el queso pera, igual que el queso de capa, pertenece a esas tradiciones europeas de cocinar la leche una vez se cuaja. Entonces a esa masa de la leche cuajada cocinada la extienden con unos rodillos, hacen unas tiras largas y van armando una bola de una tira continua, a diferencia del queso pera, que uno lo va sacándole como en tiritas. Entonces también me parece importante ese mundo del ganado, la leche, animales que no teníamos, lo mismo que el cerdo, para pensar en comida e identidad, comida disque tradicional, típica, propia, étnica, todo ese horizonte. Bueno, al lado de esos quesos hay una de esas piezas que, a pesar de que me gustan muchas cosas del país, esta es una que en todos los sentidos tiene sentido, valga la redundancia. No sé si algunos de ustedes han oído hablar de la longaniza chocuana. ¿Alguno o alguna de los que está con nosotros en el auditorio ha oído hablar de la longaniza chocuana? Nadie. Bueno, me encanta que por lo menos alguien haya levantado la mano y sepa un poco de las historias que quiero compartir y motivar. Es una pieza culinaria apoteósica porque es uno de esos embutidos que, así siendo yo antioqueño, cambio cualquier pedazo de longaniza que me quieran poner por cualquier cosa, porque es una pieza que tiene varias técnicas dentro de ella. Una de ellas es el ahumado, que además le da un sentido y una significación y un sabor maravilloso. Además, las 1000 historias de lo que es viajar con la longaniza chocuana. Ya la compañera sabrá a lo que me estoy refiriendo, porque eso es todo un rollo viajar con la longaniza chocuana, porque con 20 bolsas ella sigue oliendo.
Además, tiene una historia culinaria importante para entender cómo África ha influenciado las cocinas colombianas y latinoamericanas y del mundo, con un proceso que lo hago rápido: marinar, condimentar, freír, sazonar, refreír, es decir, un proceso técnico de concentración de sabores. Entonces la carne la adobamos, la marinamos, la condimentamos y la dejamos por ahí al sol. Además el sol es un excelente medio para que le entre la sazón a la carne. Por otro lado, una vez esa carne condimentada y dejada marinar de un día para otro, hemos hecho en un caldero un super hogado con distintas cosas, embadurnamos esa carne marinada y condimentada con ese montón de hogado y probablemente la dejamos otro rato para que siga sabiendo más y teniendo más sabor, y así el proceso sigue consecutivamente dando muchas formas, de tal manera que ese cuento de la sazón de las mujeres afro tiene también historias de técnicas, de migraciones y de apropiaciones del sabor y de concentración del sabor. Acordémonos que la nevera y la refrigeración no es una cosa milenaria, tiene un poco más de un siglo. Entonces todas las técnicas del salado, el secado, el ahumado, el marinado, todo el deshidratado, han sido maneras de conservar el bien más costoso de la humanidad, que es el acto de comer. Por eso cualquier cosa queda al lado después de pensar todo lo que nos pasa con el mundo de la comida. Entonces está la longaniza chocuana, el queso de capa de monfocino, y aquí tenemos tres piezas muy raras. En Antioquia se inventaron unos suizos una pieza que se llama beso de negro. Entonces eso ha sido todo un historial respecto a esa pieza. Es una pieza que quienes no la conocen pues ahora también la van a saborear y se van a pasear por el mundo del chocolate y de las espumas y de los batidos de las claras de huevo. Y al lado tenemos el bizcocho negro. Todo el mundo de la comida, podría decirse, está amarrado al doble sentido que decimos popularmente. Todo el lenguaje culinario se refiere al mundo de nuestra sexualidad, del mundo del erotismo, por donde lo cojamos. Por eso decía metafóricamente que la longaniza chocuana es buena en toda su dimensión. Sabrán todas y todos a qué me refiero y las historias que hay al respecto. El bizcocho negro también tiene 1000 connotaciones y son historias que pensamos muy cercanas y muy propias, y detrás del bizcocho negro están los ingleses y están los árabes. Detrás de la longaniza chocuana está la migración de libaneses por el mar Atlántico y el río Atrato a Quibdó. El queso de capa de monfocino, que lo quieren declarar patrimonio, viene de las herencias de los italianos avanzados en el trópico latinoamericano. El beso de negro, unos suizos manejando el chocolate, muy particular porque ahora tienen unos problemas con Nestlé que se apropió del nombre, entonces han tenido que quitar las imágenes. Tenían dos imágenes bastante caricaturescas de una, diríamos, con un dibujo muy gráfico de un negrito y una negrita con una boca muy grande, ilustrando el tema del beso de negro. Y por último, mi cocina predilecta, que es la de mi mamá. Hubiera querido cocinar más cosas, pero bueno, estas cosas no alcanzan para todo. El dulce de moras, un dulce más sencillo que hervir un vaso de agua, y que se ha perdido la costumbre de comer los dulces locales y regionales. Pues moras de Santa Elena preparadas en un abrir y cerrar de ojos para completar todo ese universo en el que de una u otra manera los estoy invitando a pensar dos cosas: el mundo de los sentidos. Como siempre hay que poner las palabras más técnicas que las otras, por eso hablé del gustema y del tecnema en homenaje al maestro Lévi-Strauss, pero en el fondo es el sabor y los procesos técnicos para que ese sabor tenga la forma que tiene que tener. Pues en el mundo de los sentidos hay una categoría que llamamos el dispositivo simbólico. No es más que hablar de las 5 antenas parabólicas que son los oídos, los ojos, la nariz, el tacto y la vista, que recibimos las informaciones del mundo. Toda la comida está mediada precisamente por los 5 sentidos, y hacemos ejercicios como tocar, oler, comer, oír sin ver, para enfrentar al auditorio con distintas temáticas al mundo de la comida, que nos han dicho que la comida entra por los ojos. Y no logramos traer aquí al auditorio una pieza local que cuando yo la conocí me enloquecí, que es el corcho o los corchos. Yo no sé si es en plural o en singular. Yo quería traer ahí una bolsita de corcho, porque cuando mis primos manizalitas me lo presentaron, me pareció muy simpática la pieza, el sabor. Nosotros tenemos de esas gelatinas en Antioquia, pero como esto es un horizonte
de la caña, de la panela, del azúcar, del estirado, de las velitas, las melcochas. Quería que la mesa que a la mesa no le faltara algún referente que tuviese que ver con la parte regional, y ese producto siempre me gusta y siempre me lo llevan y siempre lo traen. Es decir, aquí estamos con esta primera parte en la presencia de muchas personas que han hecho posible que yo les siga apostando con mis estudiantes y con mis colegas a trabajar el mundo de la comida. Precisamente porque desde la casa me lo infundieron y lo sigo trabajando, porque mis experiencias de estudiante de antropología, mis colegas, uno de ellos ya fallecido, asesinado hace más de 10 años, el colega Hernán Henao, me potenció siendo estudiante del curso de Antropología Social y Cultural, que así se llamaba el curso, a que empezara mis primeros ejercicios del mundo culinario y la familia. Ahora estoy en la odisea de reeditar aquel trabajo de aquella época. No lo quiero tocar demasiado, porque me parece que tiene el precio y el valor de haber sido un primer ejercicio donde me pegué de lo poquito que le entendía a Lévi-Strauss, de lo poquito que le entendía a algunos teóricos en aquella época, pero que representa el nicho estructural del mundo de la comida, que son las familias. Entonces aquí está mi mamá, está mi formación como estudiante y por consiguiente el largo proceso que desde el año 2000 empezó a rondarme con el Laboratorio de Comidas y Culturas. Antes de entrar un poco en esos detalles del laboratorio y cómo se ha ido consolidando y los productos que hacemos y cómo le apostamos al juego de investigar, enseñar y hacer extensión, sí quiero plantear un poco la dimensión o por dónde va el sentido de la comida, un poco una reflexión de categorías centrales y de ámbitos que le están dando peso y sentido al análisis de la comida, aunque tiene la ventaja de la comida que sin ponerle mucho piense, sin ponerle mucha teoría, ella aflora solita simplemente con conversar de ella. Todos comemos, pero cuando nos ponemos a conversar, las sonrisas, las caras de asco, de repugnancia, las anécdotas, todo va aflorando sin necesidad uno de ponerse como digo yo a veces, de ponerse uno la camisa del teórico y de la metodología, pero sí es bueno, sobre todo en un momento en que están de moda las escuelas de gastronomía, la formación de chefs, la inundación de horrorosos y complicadísimos programas de televisión, los sueños de padres y familias de formar hijos e hijas en chef. Entonces me parece bueno por lo menos poner en escena lo profundo que representa en la experiencia humana y cómo algunas reflexiones teóricas han ayudado a entender el mundo de la comida. Entonces muy rápidamente Jack Goody, un diríamos seguidor del tema del estructuralismo, pero un poco saliéndose de ese marco, ha propuesto un modelo muy bonito porque nos hace ver la comida como una secuencia de procesos. Entonces eso es una primera instancia importante, una secuencia de procesos, y conversábamos justo anoche que quien es cocinero o quien es cocinera no puede escatimar nada de la cadena de lo que implica la comida. Y si nos vamos al campo o a las sociedades amerindias ancladas en regiones muy profundas, la cadena de los procesos es completa, pero la repaso muy sencilla, no es sino ponerle en la cabeza un minuto. Goody nos decía, hay que mirar el mundo del universo de la comida como una secuencia de procesos que van desde la producción, la distribución y el acopio, la preparación, el consumo, y dos procesos que son interesantísimos, que muy pocas veces pensamos, pero que nuestros colegas arqueólogos tienen una información ahí valiosísima, que es lo que llamamos los restos y las sobras. Entendiendo por restos lo que en una cultura se usa para cocinar y lo que en otra cultura no se usa. Y sobras, lo que cada vez más es un problema en todos los niveles, que es el tema de lo que la gente deja en los platos de comida. Entonces, ese conjunto de procesos es como el esquema sobre el cual debemos pensar el universo de la comida y no quedarnos solamente en algunos de los procesos, porque es una larga cadena. Una buena mujer indígena, en términos, diríamos, bastante generales, tiene que ver con la producción de sus insumos, con la circulación y manejo de los productos que cultivó, que cazó, que consiguió, con todo el proceso de la preparación, indudablemente el momento espectacular de atender al otro, de servirle la comida,
y de resolver lo que queda. Usualmente en las sociedades las sobras del proceso eran cada vez menos. La comida no se bota, es la experiencia humana más costosa, de mayor energía, más difícil, y existía la continuidad de las cosas, no el reciclaje, sino uso la pulpa de una fruta, con la cáscara hago otra, con la semilla hago otra, con el bagazo hago algo, es decir, todo se ha utilizado en distintos niveles, pero en la medida que avanzan los modelos económicos y de globalización, cada vez ese proceso de preparación bota más cosas y utiliza menos, y la gente paga fortunas de dinero por almorzar, desayunar, comer o mecatear, y es doloroso. Yo creo que qué bueno que hagan el ejercicio de ponerse a mirar cuando van a una cafetería, a un restaurante, a cualquier lugar a comer, todo lo que la gente deja en los platos. Junín es una calle muy significativa de mi ciudad, y me encanta estar temprano en el centro para mirar las canecas de aguamasas que dejan de muchos restaurantes y cafeterías de los cuadros de la ciudad. Hay un problema gravísimo, y me acuerdo que a uno lo formaron pequeño, lo que usted se sirve se lo come, la comida no se bota, aquí no hay gallina ni marranos para engordar. Entonces, ese esquema de Goody es muy bonito porque abre todo ese panorama, y a ese esquema le pone todas las preguntas. ¿Qué como? ¿Dónde como? ¿Con quién como? ¿Por qué como? ¿Para qué como? ¿Cuánto como? Todas las preguntas a cada uno de los procesos. ¿Dónde cocino? ¿Con quién cocino? ¿Por qué cocino? ¿Cuánto cocino? ¿Para qué cocino? Y ese sería un esquema de análisis de esa sumatoria de procesos alrededor del universo de la cocina. También enfrentamos la categoría de lo íntimo y lo público y lo privado. Ahí nos acercamos mucho a la mata con las lecturas del carnaval, la casa y la calle, lo público y lo privado, y cómo ese universo de la cocina que nace del hogar, del fogón, que nace de las tetas de nuestras madres que nos dan leche muchos meses. Aquí podríamos contar con los dedos de las manos quienes fueron realmente amamantados por sus mamases varios meses y quizás varios años. Ya son muchos y muchas hijos de la leche clean. Entonces ese mundo del hogar, de la casa y el mundo de la calle. Entonces siempre esa dicotomía, asesoramos trabajos sobre comida callejera, comida ambulante, pero esa relación de lo público y lo privado es muy importante en el mundo de la comida. No solo porque hay comidas que se hacen en las casas y se salen a vender en la calle o en cafeterías, o toda esa dinámica que ha adquirido el mundo global con el tema de la comida, los precongelados, los precocidos, o sea, todas las variaciones que hay de lo público y lo privado, lo íntimo de la casa y el mundo de la calle. Indudablemente la variable de géneros y sexualidades, para ponerlo en plurales, incide también en esa lectura del universo de la cocina. Me podría extender mucho contando cómo logré convencer o que entendieran las mujeres de Guinea-Bissau, en África Occidental, de Bachil, una aldea lejos de la capital, cuando yo llegué con mi proyecto de maestría sobre el universo de la comida. Eso era como una cosa fuera del contexto, así como a veces oímos hombre en la cocina huele a rila de gallina, que es un dicho muy popular en algunas partes de Colombia. Pues allá con los textos míticos y los proverbios y las sabidurías africanas, ríanse lo que fue el tratar de que esas mujeres entendieran que alguien de Colombia, de Sudamérica, que no conocían sino creo que al pibe y al narcotráfico, un hombre además estuviera interesado en el mundo de la cocina, que además quisiera ver los fogones, los calderos, las preparaciones, cortar, revolver, aprender del mundo sagrado, del mundo profano. Y la única historia, por eso no dejemos nunca de conectar nuestros intereses personales con los profesionales. Cuando yo llevé la foto de mi mamá cocinando conmigo, cuando les conté que desde los 3 años estoy metido en la cocina, eso no dejó de mover mucho el piso, y que entenderán para buenos entendedores a qué me refiero, pues fue la única manera que yo pude hacer el ejercicio durante 6 meses de campo, poniendo mi historia personal sobre la cocina para que ellas entendieran que no solamente la visión de ellas en términos de sexualidad, de cocina, de visión social del trabajo, era esa. Aquí incluso no es común, ahora sí, pero hace muchos años también cargábamos con muchas historias en términos de los hombres en la cocina, entonces fue una experiencia muy bonita. Por eso traigo a colación el tema de géneros
hombres y mujeres en función de la cocina. Entonces, larga secuencia de procesos, el asunto de lo íntimo y lo público y lo privado, los roles de géneros y de sexualidades, porque lo pongo en el mayor sentido en una contemporaneidad que recupera el código cultural asociado a los gustos de la sexualidad. Entonces lo tengo que poner ahí porque también seguramente, ojalá muchas y muchos de ustedes se vayan con preguntas y curiosidades, es decir, que el cuento que les cuento lo sigan pensando y empiecen a ver cosas en las vidas cotidianas y lo proyecten a sus ejercicios profesionales en las distintas áreas. Otro asunto importante de ese esquema de análisis es el diálogo entre la vida cotidiana y los momentos especiales. Ahí también hay una lectura muy importante en términos de la comida y muy marcada por la experiencia religiosa. Entonces ahí traigo la anotación de que prácticamente todas las religiones del mundo, cualquiera de antes, de hoy, las que probablemente vengan, incluyen la pregunta sobre la comida. Incluyen el tema de la comida, todo lo clásico, prohibiciones, tabú, restricciones, ciclos de vida, nacimiento, muerte, adolescencia, iniciación, primera menstruación. Es decir, la religión no puede excluir la pregunta de la comida, porque la religión no es más que un marco de interpretación del mundo. Y el mundo se rige por la vida y la muerte. Entonces, la nueva vida demanda alimento espiritual y alimento corporal, y los que se mueren nos sorprenden porque de la noche a la mañana empiezan a oler maluco y se pudren y dejan de tener autonomía. Y recuerden todo lo que la historia de la humanidad ha construido con el mundo de los difuntos y la comida, los viajes a otros mundos y las distintas celebraciones de los ciclos de la vida marcados y codificados por los códigos religiosos. Por eso hacía la mención del canibalismo, el cuerpo y la sangre de Cristo y asuntos que uno puede ir complejizando. Entonces, ese mundo de la religiosidad y de la sacralidad tiene que ver con el mundo de la comida, porque no hay vida sin ese alimento corporal y ese alimento espiritual. Esa dicotomía entre alimento del cuerpo y alimento del alma es otra temática, pero que la tratábamos recientemente en el grupo de Religión, Cultura y Sociedad, precisamente porque hay religiones demasiado contundentes con la experiencia culinaria. Tan contundentes que tienen que tener 1, 2 y 3 vajillas en la casa, porque si hay una vajilla en la que se ha servido carne, en esa vajilla no se pueden servir verduras, o el tema de la leche. Es decir, hay demasiados elementos en cómo las religiones codifican el proceso de la comida y llegan a la globalización. ¿Alguno de ustedes ha oído en el mundo judío el mundo de la comida kosher? Eso es una cosa demasiado importante. Ya eso llegó a la globalización. Un día mirando en el supermercado una salsa de fruta de la Constanza, veo por allá en una esquinita chiquitica que tiene el sello de la comida kosher. Eso es de la intimidad del mundo de los judíos, como pasa también con la comida halal en el mundo islámico, que son técnicas de sacrificio de los animales, simbología de la sangre. Bueno, entonces ese mundo religioso es importante mirarlo en términos de los estudios de la cocina, aún con las caricaturas o las profundidades de hoy en día. ¿Dónde ve uno eso recientemente? ¿Cómo se transforman los supermercados, las revistas y los anuncios cuando los católicos empiezan la cuaresma? Ya es la cosa comercial del atún, los pescados, bueno, todo ese mundo de fragmentos de una sacralidad profunda que entran en los modelos globales y de la comercialización. También uno encuentra que en ese contexto de lo sagrado, que es importantísimo para leer la comida, desde mediados del siglo pasado, con el surgimiento de la nueva era, esa nueva era ha generado cosas muy complejas en términos de prácticas religiosas, prácticas corporales y prácticas culinarias, y probablemente muchos de ustedes se han criado ya con el concepto de veganos, vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, macrobióticos. Muchos han nacido probablemente con la palabra yoga en la cabeza. Todos esos asuntos no son más que fragmentos de experiencias religiosas trascendentes, donde el cuerpo, a diferencia de la Iglesia Católica, que imagínense que el cuerpo es pecado. Entonces partamos de cómo una religión conceptualiza el cuerpo, el alimento y tantas cosas. Entonces esos elementos de vegetariano, vegano, macrobiótico o lacto-vegetariano y mil cosas que hay ahí,
hasta llegar al yoga y muchos otros fragmentos, son codificaciones del mundo religioso que andan sueltas por el mundo. Entonces, ¿cuántas personas dicen que son vegetarianas? Pero pare de contar ahí. Van a los textos sagrados, leen las escrituras sagradas, los textos de los profetas, de los iniciados, y entienden cómo en una experiencia religiosa se preocupan por cuidar el cuerpo, por entender cuerpo sano, mente sana y cuerpo sano. Es decir, cómo lo religioso se ha ido regando y soltando, y lo tenemos en el mundo de la comida y muy pocas veces pensamos en ella. También agregándole a ese nivel de las masculinidades y las feminidades, lo familiar y lo interno y lo externo, la suma de procesos, el lugar de los momentos especiales y la vida cotidiana, el papel de lo religioso, encontramos también todo el esquema y la estructura de jerarquías y organizaciones sociales, y que podría combinarse con una dicotomía que no es completa, pero etnia, clase social. Es bien interesante todo lo que está pasando ahora con motivo de la patrimonialización y de tantas cosas, con las llamadas comidas regionales, comidas populares. Hay una cosa muy rara en el manejo global, pero sí es importante entender todo lo que leemos desde la comida y la importancia de considerar jerarquías sociales, organigramas, accesos a recursos económicos para entender la pluralidad y las variaciones del mundo de la comida. Entonces ahí tenemos un esquema muy interesante de análisis del día cotidiano de la comida. También con el surgimiento y la consolidación de la antropología simbólica y con el surgimiento y aparición del interaccionismo simbólico, se ha vuelto muy interesante toda la lectura del mundo de la comida a la luz del concepto del símbolo. O sea, el simbolismo y todos los estudios del simbolismo nos han arrojado demasiados elementos para entender el peso, incluso mirar la mesa que tenemos servida. ¿Qué es un chorizo? ¿Qué es una longaniza? ¿Qué es una arepa? ¿Qué es una chicha? ¿Qué es un nieto? ¿Qué es un biche? ¿Qué es un tamal? El concepto de símbolo en el mundo de la comida es demasiado importante, y es tan irónico el mundo global que en las categorías de la UNESCO hablan de la comida como patrimonio inmaterial. Ahí suelto también como esa inquietud, porque desde que eso se puso de moda siempre me llama la atención y refleja aquellas viejas historias de cultura material y cultura espiritual de principios del siglo pasado. El símbolo es una unidad tan valiosa donde no separo lo uno de lo otro, y si bien hay una cantidad de ideas y de pensamientos que me permiten a mí comerme un cuy o no me permiten comerme un cuy, finalmente es el cuy como símbolo el que yo estoy enfrentando, o el chorizo, o la arepa, etcétera, etcétera. Entonces, ese proyecto de los estudios sobre el simbolismo nos han dado muchas claves para entender todo lo que se cocina cuando invitamos a comer o cuando estamos pendientes del mundo de la cocina. Y por último, el concepto de campos y de distinción del maestro Bourdieu son bien importantes. Es decir, el mundo de la cocina, el universo de la cocina, el universo de la comida, es uno de los campos de expresión de la cultura. Y tiene esa maravillosa magia que tiene que ver con todo. Es decir, a través de la cocina y de la comida, yo puedo leer elementos múltiples, lo político, lo económico, lo sexual, lo religioso, lo territorial, y pónganle muchas variables. Y a propósito también de la presencia de nuestro colega y compañero Robinson, la importancia que ha tenido el estudio desde la lingüística del mundo de la comida. Es decir, ver la comida en clave de experiencia de hecho social total, recordemos a Moss y a Durkheim, pero también recogiendo este sociólogo contemporáneo, es un campo de expresión de múltiples asuntos de la cultura. Es decir, una investigación en antropología económica, política, de género, de religiones, tiene un tesoro en el mundo de la comida. Proyectos de otras áreas cada vez se preocupan más por el mundo de la comida, y estamos logrando poner en el mismo escenario las dos funciones de la comida. Tenemos un cuerpo fisiológico que necesita energía para que funcione el organismo fisiológico, alimento para el cuerpo.
en términos entre comillas, porque también es otro debate, cómo se ha entendido históricamente la relación entre cuerpo y alma, si son dos, si son uno. Pero por el otro lado, como lo decía Marvin Harris, bueno para comer, bueno para pensar. Muchas cosas no nos las comemos, no sabemos a qué saben, no sabemos si son buenas o malucas, pero simplemente nos las nombran y ya aquí eso dice un bloqueo total. O cuántas veces nos comemos unas cosas que decimos que no comemos y oh sorpresa los goles que nos han metido las mamás, las tías, las novias, los novios, los amigos. Yo comí muchas veces en mi casa canelones y yo me saboreaba los canelones y me moría con los canelones y no los he vuelto a hacer por la historia que está detrás de ella. Sin embargo, yo no sabía nada que había detrás de los canelones y probablemente muchos de ustedes ni se la imaginan. Y resulta que por el otro lado, en otra época, yo veía que mi mamá le preparaba sesos a mi papá. Y a mí me parecía demasiado desagradable ver una totuma con los sesos, con limón, papelados, para cocinarlos, todo eso. No me llamaba la atención. Pues resulta que los verdaderos canelones italianos de muchas regiones de Italia están rellenos verdaderamente de un paté que se hace con espinacas y sesos, con nuez moscada y condimentos. Comí sesos en momentos de la vida, los seguí comiendo porque me gustan, pero no los preparo. No soy capaz de comer, muchas gracias. No soy capaz de hacer la tarea técnica de preparar los sesos. Entonces yo creo que ahí el mundo de la comida se nos abre en una proyección gigantesca como tema de estudio, como tema de diversión, pero como estamos pensando desde las disciplinas sociales, hay que reposicionar el universo de la comida y encontrarle todas las aristas que tiene. Mencioné algunos teóricos, algunos referentes que me parece importante de tener sobre la mesa, precisamente porque siguen siendo claves de interpretación y de análisis maravillosa. Es difícil la experiencia en campo de la comida, sí. Es una experiencia difícil porque aunque está caricaturizada en muchos programas de televisión, de esos que se comen cualquier cosa en cualquier parte, la investigación en campo de la comida tiene muchas limitaciones y muchos retos, precisamente por lo difícil de acceder a preparaciones culinarias que jamás hemos pensado, más allá del tema de la televisión y de los programas de noticias y de sensación de estos comunicadores, periodistas y cocineros que se la pasan por todo el mundo buscando cosas raras. Entonces yo creo que ese primer recorrido nos muestra un esquema útil para poner a rodar. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de entrar un poco como a los momentos de lo que hace el laboratorio con los estudiantes, los eventos que hemos hecho, las experiencias que tenemos, para ilustrar en el marco como este encuadre general por donde nos movemos y en qué estamos? Yo tengo una inquietud y es si de alguna manera se ha pensado desde la perspectiva que usted nos muestra esos procesos de estandarización del gusto que también son perceptibles. Digamos, me hace recordar algo que usted planteaba sobre la manera como la codificación religiosa del alimento está presente, ya digamos en el ámbito de lo profano, y son los McDonald's kosher, por ejemplo, que existen en distintas partes del mundo. O los chorizos de gluten, la hamburguesa vegetariana, o el perro caliente, pues, ese tipo de cosas. Sí, entonces si digamos esas industrias que pretenden posicionarse, más allá digamos de las precisiones culturales, pretenden posicionarse como marca, son una expresión de la estandarización del gusto o de una intención de estandarizar el gusto respecto de la comida. No sé si eso se ha pensado desde su perspectiva. Yo ahora quiero contar un poco lo que está pasando con el proyecto de patrimonio gastronómico, gastronomía, toda esa densa capa que está rodando ahí, pero yo diría que son como las dos opciones. Dado el peso que tienen las diversidades en el mundo contemporáneo, en todo sentido, las diversidades religiosas están volando cada vez más. En estos días terminamos una investigación en el centro de la ciudad de Medellín, en la comuna de la Candelaria, y en 13 barrios de los 20 y tantos que tiene la comuna encontramos 92 grupos religiosos distintos. Entonces, un asunto de la pluralidad en este tema religioso que está invadiendo el mundo,
y probablemente las crisis de muchas grandes empresas de alimentos y de industrias de alimentos, y es una manera de capturar falsamente ese pueblo, esa población que está marcada por la experiencia religiosa, las delimitaciones sagradas, qué puedo comer y no puedo comer. Pero cuando me hablas McDonald's kosher es como cuando yo voy a una tienda vegetariana y me están ofreciendo una hamburguesa vegetariana. ¿Cómo puede ser una hamburguesa vegetariana? ¿Cómo puedo hablar de McDonald's que se construyó sobre el mito de la Big Mac, una hamburguesa de carne gigantesca? Yo creo que es el juego del mercado, es muy peligroso, y el tema de la estandarización, a pesar de que habla mucho de cocina de autor, que no es más que la particularidad de la sazón de quien cocina. Yo soy el autor de mi receta, yo le pongo tanta sal o pimienta como yo quiero poner la marca del plato preparado por mí. Entonces ahorita tocamos eso, pero lo que me contás creo que tiene como esos dos ángulos. Capturar la mayor población posible en este mundo religioso variadísimo que tenemos, y por el otro lado muchas crisis, porque es que es bien complicado lo que decís. Todo el palo que se le da a McDonald's, todas las historias que salen diariamente sobre los productos de McDonald's, y ahora se atreven a decir McDonald's kosher. Eso es como yo creo que los judíos deben estar bastante rayados. De todas maneras hay judíos de judíos, entonces yo pienso que eso es un tema profundísimo de estudiar y de mirar. En Brasil, en Salvador de Bahía, hay otro fenómeno cercano a ese. ¿Han oído hablar de una cosa como comida callejera en Brasil que se llama el acarajé? El acarajé es un buñuelo de frijol cabeza negrita más o menos, que se hace una pasta, se sofríe y se sofríe en aceite de palma, aceite de manteca colorada de palma africana que se llama dendé, y le meten un camaroncito. Eso es como comer papitas fritas en la calle, arepitas, comida callejera. Pues resulta que el acarajé viene de las ofrendas a Yemayam, que es la divinidad de la orilla de las aguas que viene del mundo yoruba, y el camarón pues es un animal de mar, de las aguas. O sea, el artículo es la McDonaldización del acarajé. Es decir, ya el acarajé sigue asistiendo a los toques y los rituales de candomblé a Yemayam, pero está en las calles ofrecidos para que los turistas los compren. Entonces, como una ruptura de ámbitos, el tema del turismo culinario, el turismo gastronómico, el turismo cultural, que es peligrosísimo en términos de la comida. Cuéntame qué otra cosita nos quieres. Más o menos como en ese sentido, yo quisiera saber cómo en el grupo de investigación solucionan o explican las potencialidades del concepto de patrimonio. Yo considero que el concepto de patrimonio es un concepto muy leguleyo, no es un concepto antropológico propiamente dicho. Yo no sé si ustedes utilizan como una fuente de análisis o qué mecanismos de extensión tienen en términos de analizar o de concebir a la vida como patrimonio, porque no saben, como usted mencionaba, hay un dualismo cartesiano muy manifiesto en toda la legislación sobre el patrimonio. ¿De qué manera ustedes solucionan ese problema tan complicado? Entonces voy a llegar más adelante en el recorrido, porque eso está ahí cuando yo enfrento por primera vez trabajar en la ronda o en la ruta del patrimonio y las preocupaciones que tuvimos en ese ejercicio. Entonces, la experiencia del laboratorio se enmarca en lo que acabo de contar, teórica, metodológica, conceptualmente, y nosotros en la Universidad de Antioquia en el año 2000 empezamos unos ejercicios muy interesantes y muy a propósito de la pregunta que el compañero hace. Ya existe el Día del Patrimonio, ya hay un día declarado sobre el patrimonio. Esa. Yo también con una relación con lo que dice Ligón, es que qué problema hay con la idea de patrimonialización y el concepto de rescate gastronómico de una región. Ahí lo tengo aquí en la cabeza. Entonces, la primera vez que el laboratorio empieza a consolidarse como grupo de trabajo, digo, etéreo e itinerante. No estamos armados en ninguna parte, hacemos muchas cosas, por eso les traje materiales visuales impresos para que los compartan y los curioseen. Justo con esa celebración del Día del Patrimonio, un colega me invita a que hable de la comida como patrimonio. Entonces, ese primer ejercicio fue muy bonito porque aplicamos el tema del taller tocar, oler, comer y oír sin ver. Entonces, es un ejercicio con bolsas y los asistentes están con los ojos tapados, y en esas bolsas tú metes la mano y tocas,
te pasan una bolsa para que huelas y te abren la boca para que comas y tragues o bebas algo. Entonces pusimos elementos muy significativos de todo el país, porque de una u otra manera el concepto de patrimonio en su lectura ancestral y etimológica de la palabra, que es donde yo anclo como la reflexión, es que el patrimonio es, creo que es Prade que lo usa mucho para hablar del concepto, es como lo que los mayores eligen como estructural y significativo para que las nuevas generaciones sigan teniendo, haciendo y pensando, con el objetivo de que ese proyecto humano, cultural o del colectivo permanezca. Patrimonio viene de padre, es decir, hay toda una genealogía de cómo los mayores eligen qué es lo que ellos consideran que sus hijos deben tener para que la continuidad de ese contexto cultural permanezca. Entonces, evidentemente, el patrimonio es estructural, solo que ahora ha entrado en la otra ruta. Entonces, en ese día arrancamos con unos talleres muy vivenciales, son brutales porque uno cuando le tapan la vista, el mundo de la comida se lo vuelve un galimatías, un enredo, temores y sustos, pero eso fue el primer ejercicio donde pusimos a prueba lo que para nosotros como jóvenes significaba el mundo de la comida, y estaba empezando la moda y empezando a hablarse de patrimonio material hacia patrimonio inmaterial. Ese es el otro ámbito del campo. Ese anclaje nos potenció a un ejercicio más genérico, pero que es muy valioso, con un proyecto de nuestra institución que se llama De País en País. Entonces, como ya habíamos hecho el ejercicio y había gustado como poner a la gente a pensar sobre las cocinas regionales a partir de ese taller, nos invitaron de Relaciones Internacionales a empezar a desarrollar para cada evento De País en País una experiencia sobre cocina. Entonces hablábamos primero de talleres, pero ya esa palabra la hemos perrateado, ya todo es un taller. Ahora hablamos de experiencias culinarias, porque la experiencia involucra muchas más cosas sensoriales y vivenciales. Entonces hemos hecho creo que 17 experiencias culinarias amarradas a los países. Es un ejercicio de 2 horas y media o 3, donde la gente se introduce en el ámbito culinario o del Caribe, o de México, o de Brasil, o de Alemania, o de China, o de Turquía, a vivir el mundo culinario un poco cercano a maneras de mesa, estilos de servir la comida, técnicas propias del país, ámbitos culturales asociados al mundo de la cocina. Creo que traje el catálogo de la anterior que hicimos, que fue sobre Alemania. De País en País invitó a Alemania, hicimos una experiencia sobre la cocina y la culinaria alemana, muy difícil el ejercicio porque cuando miramos un país bajo el mito de la identidad culinaria o el plato típico, nos estrellamos. Todo ese concepto de Estado, nación, ciudadano, la identidad es un proyecto muy unificador, negador de las pluralidades y las diversidades, y lo más interesante es que en esas experiencias culinarias y en esos talleres la gente va con la libreta supuestamente a copiar las recetas. A nosotros las recetas no nos interesan, nos interesa la vida simbólica y cultural, cómo se logra comer en un país, cuáles son los códigos culturales que involucran de comer con la mano, con palitos, con tenedor, con cuchara, sentado en una mesa, comiendo en una totuma, en un plato, en una hoja de bijao. Es decir, todas las maneras de mesa es lo que nos interesa con ese ejercicio, y eso se fue potenciando muchísimo porque logramos poder tener el curso de antropología de la comida, no de la alimentación. Entonces empezamos a poder ofrecer en el departamento periódicamente el curso de antropología de la comida, y eso me llevó a desarrollar demasiados ejercicios prácticos para introducir a los estudiantes en el mundo de la comida y en el simbolismo de la comida. Extraerle desde múltiples aspectos la experiencia culinaria humana. 2 anécdotas. Probablemente la gran mayoría de los que están aquí o han leído la totalidad o han curioseado Tristes Trópicos. Guardo con memoria muy bonita cómo en un curso de antropología de la comida un par de jóvenes hicieron la lectura de Tristes Trópicos a la luz de la comida. Ustedes no se imaginan lo que esas personas le lograron extraer ese libro. O el extremo más interesante también en esa ruta, otras chicas leyeron el libro, la obra completa de Harry Potter.
no se imaginan, porque además tienen que llevar la comida, hacerla, inventarla, prepararla y ponernos en el swing de cómo extraer de esos textos el mundo de la comida cuando no son textos de comida. A un homenaje muy cariñoso al reciente fallecimiento de nuestro colega Germán Patiño, quien ha oído mencionar en el auditorio a Germán Patiño, que además es de una zona cercana por aquí. La compañera sabía de la longaniza chocuana. Nadie ha oído hablar de Germán Patiño, antropólogo, historiador, escritor, gestor y formador del Petronio Álvarez. Germán recientemente falleció y su gran logro, diríamos, literario, porque era escritor también, fue que se sentó a leer María. Y de María salió Fogón de Negros. Como iluminado leyendo María, logró reconstruir el mundo culinario de los africanos esclavizados y la vida de la cultura de esa zona en función de la comida. Murió dejándonos unos borradores que ando bregando que me toquen de herencia. Llevaba muchos años leyendo Las Mil y Una Noches y era impresionante las conversaciones con Germán a partir de cómo se entendía la culinaria colombiana leyendo Las Mil y Una Noches, el tema del arequipe, de los manjares, de los buñuelos, de las almendras, las nueces, las frutas. Todo eso es esa cosa que España odió tanto, que fue la presencia árabe en el mundo español. Entonces, en los cursos empezamos, todavía no estaba el tema del patrimonio rondando. Entonces, en los cursos empezamos a desarrollar distintas estrategias metodológicas para que los estudiantes entendieran y pusieran en escena que la comida era un sujeto objeto de estudio, que podíamos entender el comportamiento humano y las claves simbólicas de la humanidad estudiando la comida. Es decir, poniéndola en la escena de la lectura y el análisis, y por eso es muy interesante, varias personas cuando empecé a hablar, les vi la cara como de risa, de sonrisa, porque es que hablar de la comida a veces nos da mucha alegría o tristeza, pero muchas veces no pensamos que eso es un tema rigurosísimo de estudio, de investigación. Ahí viene la pregunta de ustedes. Hace muchos años, también por allá en el año 2000, Isadora de Norden se inventó un ejercicio sobre la cultura y estaba empezando el tema del patrimonio oral e intangible, inmaterial, y los encuentros primero eran andinos y después iberoamericanos. Ella logró hacer 10 encuentros. Y en esos encuentros encontramos, valga la redundancia, el cambio de categorías. Al principio el tema era el folclore. Y rapidito en el lenguaje global empezó el tema del patrimonio inmaterial, del patrimonio intangible. Entonces los primeros eventos rondaban sobre la pregunta del folclore de los países andinos. Y en el segundo encuentro me invitaron a rayar el encuentro con la comida. Y el segundo encuentro era presencia e influencia africana en los países andinos. Entonces eran Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, y asistieron 2 que no eran andinos, que eran Panamá y España. La presencia de la culinaria africana en los países andinos. Cualquier evento donde le involucremos la comida es un encarte y una dificultad, y lo digo por lo que está ahí. Ayer creo que me sacaron toda la rabia las aerolíneas para traer eso que está ahí. O sea, involucrar la comida en la investigación o en la experiencia es un camino porque es de lo más complicado. Todo lo otro rueda con facilidad, pero esto tiene demasiados problemas. Entonces, presentarle al evento la propuesta de la comida más allá de una clase de cocina o de un recetario fue muy novedosa, muy conflictiva y muy difícil, pero coronamos y durante el resto de los eventos teníamos la experiencia de cocina. A mí me llamaba la atención, empezaba a oír el concepto de patrimonio inmaterial y empezaba mi dilema de cuándo está el cuento de lo material y lo inmaterial, y fue muy bonito porque los encuentros tenían la siguiente estructura metodológica. Cocineros y cocineras de los países que asistían al encuentro que fuera. El encuentro tenía una temática y las cocinas que se realizaban en el encuentro tenían que ver con la temática. Me acuerdo de uno que fue en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el encuentro era transmisión generacional de saberes. Entonces había música, danza, máscaras, muchas cosas del ámbito de lo llamado en esa época folclore. Y como era transmisión de saberes de generación a generación, la comida era la invitada especial. O sea, qué más interesante que cómo nos transmiten
la receta los mayores, la cocina oral y la cocina escrita es otro tema. Entonces yo me puse a la tarea de reconstruir 40 recetas de mi mamá para llevar esa experiencia culinaria a Santa Cruz de la Sierra, para mostrar cómo el tema de lo regional y de lo típico es más un fantasma. Quítenle muchas cosas a las cocinas colombianas, quítenle el cerdo y quítenle la vaca, y empiece a ver qué va quedando de lo que tenemos y cómo nos preciamos o de un buñuelo o de un chicharrón. Entonces, en esos eventos logramos unos cocineros que cocinábamos todos juntos con cocineras y no cocineros profesionales, y esas cocinas que se preparaban eran para los otros que iban a los simposios, y teníamos una experiencia comunitaria donde todos cocinaban y le brindaban a la población donde era el evento la comida regional. Entonces ahí empezó todo el tema del patrimonio, asistían delegados de la UNESCO, enfrentamientos verbales muy difíciles, porque eso es un mandato de Estado. Lo de la UNESCO se vuelve una ley infranqueable. Anoche lo hablábamos con la ley de patrimonio inmaterial, los compromisos de los que suscriben las convenciones, y sobre todo porque empecé a darme cuenta la manipulación de los saberes ancestrales al servicio de los proyectos globales como la UNESCO. Entonces ahí me empezó a molestar el término de patrimonio, sabiendo el valor que tenía, porque por el otro lado estaba empezando a rodar Palenque, estaba haciendo el proyecto sobre la documentación del patrimonio, y cuando en Palenque yo llegué con la palabra, ellos le dieron dos vueltas y hablaban no de patrimonio sino de lo patrimoniable. Y cuando los palenqueros empezaron a mostrarnos a través del encuadre fotográfico lo que para ellos era patrimoniable, era prácticamente el 90% de Palenque. Cada uno le da el valor histórico, de memoria, de sentido y de significado a las cosas que en su contexto particular le representan. Cada uno de nosotros tiene su propio patrimonio en el cuarto, en el lugar donde vive. Entonces, el hecho de lo patrimoniable, más allá del concepto del patrimonio material e inmaterial, me mostró que era una categoría viva y activa, que no había una fórmula, que cada cultura, cada pueblo, cada persona le daba el sentido a la foto, a la cuchara, a la camisa, al zapato, a la música, a la bebida. Es decir, es un asunto muy individual y no global como lo tenemos ahora. Entonces, esa es una preocupación que siempre nos ha tenido. Entonces, esos eventos terminaron en el 2010 y aparece una pieza muy interesante para el tema de la antropología de la comida y la reflexión sobre Colombia. Probablemente algunos de ustedes conocen una institución norteamericana que se llama Instituto Smithsonian. El Instituto Smithsonian tiene una larga historia de colonialismo brutal, pero sigue siendo un instituto muy significativo en Washington, y tienen un festival que se llama el Festival de las Tradiciones Populares. Es el museo en la calle. Colombia fue invitado en el año 2011, todos los años invitan a un país, entre comillas, a llevar una experiencia sobre sus tradiciones, con dos características. No es llevar todo el país, ni es llevar lo que ya ha salido por muchas partes. Yo fui invitado a diseñar y a coordinar la parte de cocina para ese proyecto. Se llevaron 9 regiones de Colombia y trabajé durante 10 días con 15 cocineras y cocineros de toda Colombia, incluyendo el mundo amazónico, para realizar 84 experiencias culinarias donde la gente pudiera sumergirse en el mundo de las cocinas colombianas. Eso me empezó a dar vuelo y sentido, y le empezó a dar vuelo y sentido al laboratorio en el asunto tan complejo que se estaba viviendo con todo el proyecto de las escuelas de gastronomía y las usurpaciones simbólicas que todas estas nuevas generaciones están haciendo de los saberes ancestrales. En Bogotá hay una señora cocinera que tiene que la versión de la deconstrucción de la bandeja paisa. Eso es una pirámide donde hay concentrados de cada uno de los supuestos componentes de la bandeja paisa. Entonces, la experiencia de la Smithsonian nos acercó mucho más al país y a las cocinas regionales, y a entender y valorar el sentido específico del patrimonio y la imposibilidad de volver el patrimonio un producto para el turismo, un producto para la comercialización y un producto disque para la humanidad. Entonces, siempre nos ha preocupado la categoría precisamente por eso.
porque tiende a homogenizar, tiende a volver lo propio de otros, tiende a comercializar lo propio para los otros. Es un horizonte que habla del folclore, del arte, de la artesanía, del arte étnico. Es un horizonte que está todavía ahí conectado, y con la comida mucho más, la comida típica, la comida tradicional, y sobre todo porque dice Isabel Álvarez, una socióloga peruana, de que el primer elemento que tenemos que entender es volvernos a enamorar de nuestras comidas ancestrales, porque nos han generado todo el tema fuerte, sensibilizado y no civilizado, la comida del otro, el asco a lo propio. Entonces, poder volver a poner en el sentido del amor propio es una tarea precisamente ahora en este tema del patrimonio. Después de esa experiencia, el laboratorio se embarcó en algo que llegó a las políticas públicas. Ese es un proyecto que empezó en el año 2011 y es un proyecto que involucró el Ministerio de Cultura, un Comité Nacional para la Escritura de las Políticas Públicas y la publicación de la Biblioteca Básica de las Cocinas Tradicionales Colombianas, que se encuentra de manera digital en la página del Ministerio de Cultura. Entonces ahí fue muy interesante porque se discutía el tema de tradicional, típico, folclórico, o sea, todo ese vocabulario que estaba alrededor del mundo de la comida, y cómo el Ministerio de Cultura, cumpliendo una orden presidencial casi, ya habían suscrito la Convención del Patrimonio Inmaterial, ya había salido la ley, pero aquí no le habían parado bolas al mundo de la comida. Entonces se generó una ola que empezó desde el 2012 hasta la fecha, 11 hasta la fecha, en la que en el Ministerio de Cultura se vienen desarrollando distintas actividades para fortalecer, difundir, no diríamos tanto rescatar, sino darle el valor a esas memorias culinarias, porque yo creo que nadie rescata nada, nosotros no somos esa tarea, pero entonces se creó una conciencia del valor de esos saberes ancestrales y se juega también con el tema de la alimentación y la cocina tradicional. Entonces ese proyecto es interesante porque la publicación de esa biblioteca con reediciones de clásicos de la cocina o del tema de la culinaria y la alimentación en Colombia, también se produjeron otros materiales especialmente para la colección, donde no falta un recetario, pero no son recetarios. ¿Qué muestra esa colección? Que historiadores, antropólogos, filósofos y sociólogos son el colectivo, y escritores, son el colectivo de profesionales o de especialistas en los cuales ha reposado mucho de la reflexión sobre el universo de las cocinas regionales y propias de Colombia. Entonces, esa tarea generó esos dos asuntos. Existen las políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Patrimonio y terminan las políticas con el ámbito de acción, donde se involucran, igual que con la comida, yo puedo hablar de economía, de política, de religión, de sexualidad, de lenguaje. En la estructura nacional, todos los ministerios que conforman el Estado Nacional y todos los entes, diríamos, de ese grupo, diríamos, central, tienen que ver con compromisos de la comunidad. ¿Qué se está haciendo ahora? Ya te voy a dar la palabra. ¿Qué se está haciendo ahora? Bregando a volver esas políticas un documento COMPES, donde hay un compromiso de todos los ministerios en inversión para el tema de las cocinas. Entonces esa es como esa ruta. Ahora estamos en la tarea de formalizar el laboratorio, de tener una sede. Muy complicado porque quieren que agarremos unos espacios que tiene la universidad, pero para resolver el tiempo y el almuerzo de la gente. Nosotros no vamos a montar una cafetería. Nosotros estamos desarrollando ahora un asunto que se llama comida con pieles. Estamos cambiando los refrigerios habituales, nos llaman para, en vez de atender en un congreso un pastel y un tutti frutti, nosotros llevemos elementos de la reflexión de la relación comida-cultura. Entonces, en los materiales que vienen hay postales, que son las memorias que hacemos folletos, piezas visuales. Estamos cada vez conectando pregrado y maestría en nuestra Facultad de Ciencias Sociales Humanas. Entonces acompañamos trabajos de pregrado, trabajos de maestría, y estamos cocinando nuestro sueño. La Universidad de Antioquia inicia el año entrante un pregrado en cocina. Entonces ahí viene el tema de la gastronomía, la gastronomización, las escuelas de gastronomía. Y digo cocinando un sueño porque es un sueño muy interesante. Son 3 facultades: nutrición y dietética, ciencias
la que era antigua química farmacéutica y ciencias sociales, con investigación, con componentes de todas las tres áreas. No existe en Colombia una formación en el mundo de la cocina con esos elementos. Hay versiones técnicos, tecnólogos y profesionales. Entonces, de una u otra manera, el horizonte actual es un horizonte muy peligroso para el estudio de la comida, porque creo que eras tú el que decías el tema del rescate de los saberes locales. En todas las escuelas gastronómicas ponen a los estudiantes a estudiar las recetas de la tía, de la abuela, que vayan al campo, que vayan al monte, pero no hay una formación humanista que consolide un proyecto realmente de un trabajo horizontal, con ética y con estética y con respeto de la experiencia culinaria. Entonces, eso termina en lo que esta cocinera de Bogotá, que tiene un restaurante y ya tiene varios en el país, como son todos esos nuevos cocineros que están haciendo de construcciones, cocina fusión, cocina de autor. Toda la vida, como lo decía ahora, el autor del plato es quien lo prepara y la sazón es una prueba del concepto de autor. Toda la vida la cocina ha sido fusión, va y viene, siempre ha habido innovación y tradición. Entonces yo creo que una formación desde las ciencias sociales, acompañada de esas otras experiencias de la nutrición y de la ingeniería de alimentos, puede producir un profesional, un cocinero o una cocinera, no un gastrónomo ni de la gastronomía ni nada de eso, es reposicionar el concepto de cocina, de comida y de cocinero y cocinera, porque eso es un oficio milenario. Y lo decía ahora, el buen cocinero hace todo, hasta lava los platos, bota la basura o controla la producción de la papa o de la yuca. Entonces, de una u otra manera, ese proyecto del pregrado nos tiene muy entusiasmados, precisamente porque creemos que vamos a hacer un aporte al proyecto nacional. Porque en los estudios que hemos hecho, acompañamos en algunas experiencias las escuelas de gastronomía, con los cursos de antropología de la alimentación, antropología de la comida. El debate de los conceptos que acabo de mencionar está siempre presente y de una u otra manera pues es una invitación para que todas y todas, antes de que la compañera nos diga una cosita para poner. Ahorita que estaba hablando sobre el patrimonio, ¿Cómo? ahorita que hablaba sobre el patrimonio, recordé un artículo que había en la revista de antropología colombiana del año pasado, de julio a diciembre, si no me equivoco, sobre la gastropolítica, cuñaban ese término. Entonces, hablaba específicamente de Perú y de lo que está intentando Perú para que su gastronomía se vuelva patrimonio mundial de la UNESCO. Pero entonces no lo planteaban tanto como desde la forma que usted la da, que es como perder la tradición, no sé cómo. Porque también, según el artículo, en Perú hay como un boom de la gastronomía desde hace un tiempo ya que viene acá. Y es por eso, por el turismo. Usted explicaba que muchas veces el turismo gastronómico es peligroso. Y precisamente creo que en Perú se ha perdido mucha tradición gastronómica. También ha mejorado porque han adicionado muchas técnicas de diferentes partes. Pero por esa tradición, por ese turismo gastronómico, intentando llegar a ese patrimonio mundial de la UNESCO, están perdiendo. Para usted, ¿estarían perdiendo alguna parte de tradición de ellos? Tiene como los dos lados, es decir, han florecido muchas experiencias culinarias significativas y milenarias del Perú, pero muchas de ellas han entrado bajo la ruta de Gastón Acurio, que ha sido un problema muy complicado. Colombia intenta pensar eso ahora con muchas cosas. México andan en un galimatías y en un enredo porque después de Perú fue declarado México. Y en México son unas élites las que están detrás de ese proyecto y lo coronaron en la UNESCO, pero hay otra gran parte de México que está absolutamente aterrorizado de ese proyecto porque la experiencia de Perú es muy desastrosa. Aquí no hemos llegado a ese proceso tan complicado, pero las escuelas de gastronomía o los programas como el que recientemente tenemos en televisión, que se vuelve motivo de todos los análisis, yo no voy a mencionar sino uno, que ayer lo compartía, yo no he visto sino dos por equivocación. Uno de ellos me parecía brutalmente desastroso, era uno de los programas que si lo vieron van a entender cuál es, uno en los cuales los jurados o los jueces se vanagloriaban de las variedades de arepas que hay en Colombia, que 80, que 70, que 100, y ponen a los concursantes a cocinar con harina pan. Entonces, estamos en Colombia, es un programa para pensar el mundo de la cocina.
se vanaglorían del mundo de los maíces y las masas y las arepas, pónganles 4 o 5 bolas de masas de maíces diferentes y no les pongan harina pan que está pagando los trillones para financiar un programa que lo que está generando es más desconciertos en las centenas de jóvenes que sueñan con tener un restaurante sin criterio, envolverse en chef, ser gastrónomos, poner comida molecular, de autor, de fusión o de deconstrucción. Entonces, lo del Perú es gravísimo, precisamente por eso, porque sí se ha visibilizado muchas cosas, pero ¿para qué se han visibilizado? ¿Al servicio de quién? ¿Y cómo está viviendo el campesino, el indígena, el agricultor, el cuidador de animales? ¿Cómo está viviendo su experiencia real? La quinoa es otro de esos fantasmas que empezó desde que la UNESCO la declaró el año de la quinoa. Yo no sé qué es. Pues había otra mano por ahí. Bueno, adelante. Muy buenos días. Tengo una pregunta. Usted dice que los alimentos, o da a entender que los alimentos son parte principal para interpretar muchos aspectos culturales de los seres humanos. Las mujeres, como usted lo planteó, son parte en la formación integral humana a través de la comida y su preparación. Mi pregunta es, ¿en algunas comunidades los hombres desempeñan esta labor fundamental? Es muy difícil la pregunta pensando en el mundo extenso, pero uno sí conoce que hay culinarias particulares y mundos de cocina particular en la que los hombres nos toca resolver esa tarea. Entonces es muy común, por ejemplo, en Palenque, cuando los hombres van al monte, resuelven de una manera muy ágil el tema del almuerzo, o sea, sí cocinan. O sea, es resolver el problema de que están en el monte a 3 horas del pueblo y tienen sus estrategias de cocinas muy básicas y muy sencillas, pero el peso estructural está en manos de las mujeres. También hay que entender cómo en Europa empieza el lugar de los restaurantes y las ventas de comida públicas y dónde se va introduciendo el tema del cocinero y la cocinera, o sea, cómo se han movido histórica y políticamente los lugares de hombres y mujeres en el mundo de la comida. Es decir, el hombre sí ha estado relacionado con el mundo de la cocina de distintas maneras, pero hay un peso muy significativo en términos del lugar de la mujer. Ya hice la alegoría con el proceso de la gestación, el parto, el amamantar, y es también recuperar el lugar de ellas y descargar de esa cosa tan maluca, guisa, cocinera y manteca, con una cosa por allá, cuando ellas, además, un tema que no lo toqué rápidamente cuando hablé de la religión, la comida es alimento del cuerpo, alimento del alma, pero yo con la comida paso al mundo de la salud y de la enfermedad y de las medicinas, que se me quedó por ahí en el cuento. Ese es otro terreno bien importante. Las mal llamadas brujas, hechiceras, las que hacen los preparadizos, los beberizos, es decir, el mundo de la alimentación y de la comida se mueve entre la salud y la enfermedad, en cómo te logran cambiar tu humor y tu manera de ser hasta tal punto que te envenenan o te enchonchan o te aboban o te enredan, es decir, cómo a través de la comida tejes y manipular las relaciones con las personas, porque la comida altera tu cuerpo y además altera tu manera de ser y de pensar. El ayuno cuenta para limpieza del cuerpo y limpieza del alma. Entonces, sí han existido hombres asociados seguramente muy densamente con el mundo de la comida, pero las mujeres sí tienen un lugar muy significativo y muy marcado, que históricamente ha sido sus terrenos y sus mundos de acción. Profe, yo quisiera saber usted cómo piensa ese concepto de seguridad alimentaria. Me tocaste una tecla que me gusta mucho porque me invitan en el Día Mundial de la Alimentación, las de nutrición y la de esos departamentos, y yo digo que es un poco también lo de ahora. Son términos estatales: seguridad, inseguridad, la soberanía de la nación, la soberanía del Estado. Entonces, todo el discurso de la FAO, todo el discurso del Banco Interamericano de Desarrollo, todos esos entes globales que tienen la potestad de normatizar ese mundo, son bastante sospechosos, porque el componente cultural está por allá en una frasecita, en la definición de soberanía y de seguridad alimentaria. Por allá logran meterle el valor cultural que sobre todo lo otro tiene el alimento. Entonces son medio fantasmas, es el lenguaje global. Tenemos un colega formado por nosotros que
ha terminado siendo asesor de la FAO en Colombia, y no se imaginan los round en los buenos sentidos que tenemos cuando ellos presentan tablas, estadísticas, números, y no se ve ni la comida ni la gente por ningún lugar. Entonces creo que ese es el problema, la exclusión del código simbólico que tiene la comida, es decir, no aparecen ni las personas ni el acto de comer. Por eso usamos comida, cocina, porque son palabras que en todas las lenguas están, y gastronomía, por ejemplo, no existe sino en francés y una serie de traducciones, pero todas las lenguas tienen maneras de hablar de ese proceso de comer y cocinar. Entonces, soberanía, seguridad, soberanía, inseguridad y todo eso son palabras muy peligrosas, es el lenguaje global donde el ausente principal esos son esos dos elementos. Adelante. Una pregunta, ¿es posible analizar las instituciones societales mínimas como la familia? ¿Es posible que? ¿Es posible analizar las instituciones societales mínimas como la familia a través de un proceso histórico simbólico de alimentación? Marshall Salins, en la economía de la edad de piedra, creo que así titula su libro. Cuando yo era estudiante descubrí ese esquema de análisis de Salins, que es muy bonito. Al final tiene una reflexión sobre la comida y muestra cómo el mundo de la comida se mueve desde lo positivo hasta lo negativo en términos de recursos. El análisis que hacíamos en esa época es cómo tu mamá nunca te va a cobrar por una taza de aguapanela. Tu mamá siempre, o sea, ese núcleo familiar, el que sea o el que haya sido, es una unidad mínima donde el mundo de la comida es estructural, porque es que si no comemos nos morimos. Entonces miren toda la carga simbólica que tiene ese núcleo, y vos podés tener todos los millones de pesos y de dólares o de euros y estar frente a tu enemigo que tiene lo que necesitas de comida y no te va a vender la comida. O sea, desde ese asunto positivo del intercambio y la circulación de una madre a su núcleo de descendencia, hasta esa otra frontera donde te puedes estar muriendo de hambre, tenés toda la plata del mundo y al frente está todo, y ni se mueve un peso, ni se mueve nada de comida. Entonces, la familia, en las versiones que sean, son unidades muy interesantes de análisis de ese mundo de la comida en términos de circulación, de valores, de significados, de jerarquías en los alimentos, en los sólidos, en los líquidos. Es decir, es muy interesante estudiarte tu propio núcleo familiar a la luz de la comida. Ese es uno de los ejercicios que hacemos a veces en el curso de antropología de la comida. Bueno, por aquí me levantaron un papelito, entonces no sé, ¿cómo hacemos el ejercicio de la comida? Ayúdenme porque yo la traigo, la pongo, pero no sé cómo intentar hacerlo. Yo ayudo a partir, nos acercamos. ¿Cuál es tu pregunta o tu comentario? Me llama mucho la atención el tema de la antropología teatral y la muerte, que en un principio habían comentado como de sus textos. Entonces quisiera saber más o menos como un esposo de cómo ese es el tema de la antropología teatral y la muerte. Como el proyecto lo escribió una colega que consideraba que el carnaval de Río Sucio y el carnaval de Barranquilla era una fiesta religiosa, ahí hay un galimatías porque existe la antropología del ritual y la antropología del teatro. ¿Qué las diferencia? Cuando estudiamos la antropología del ritual, hablamos de quienes hacen el ritual, quienes practican la experiencia ritual porque están en su contexto particular. Eugenio Barba, con todo el desarrollo de la antropología teatral y la anatomía del actor y todo eso, el actor, ahí hablamos de actores y espectadores. Ellos representan, hacen una puesta en escena, mientras que en el ritual yo hago el ritual, o sea, son dos niveles. Sin embargo, se vienen conectando. Hay largas historias de escritores de obras de teatro y de actores que se han ido tiempos larguísimos a contextos culturales para aprender y tratar de ser el otro, entre comillas, para en su obra de teatro involucrar prácticas de otras sociedades. Es decir, han tratado de ir a aprender directamente del otro el ritual X, el ritual Y, la ceremonia Z, y después la han traído a la escena. Entonces, son como los dos niveles, actores y espectadores y hacedores. Por eso yo siempre hablo que en el ritual se hace. En un ritual no hay actores y espectadores, salvo que haya unos patos que pasen a curiosear lo que está pasando, que son los turistas, los viajeros, los curiosos, pero quien está en el ritual lo hace, lo vive y lo siente porque es un código cultural, es una práctica
instaurada con sentido y significado, pero siempre se ha pasado en esa conversación entre antropología del ritual y antropología teatral. Menciono este personaje que está ahí. Por eso fue muy difícil el ejercicio del proyecto, porque si de entrada a mí me dicen que el Carnaval de Barranquilla es una fiesta religiosa, yo me tengo que mover. Cualquier persona se mueve. En Barranquilla se reían cuando leían el título marco del proyecto. Yo hice una adecuación porque no tenía cara de llegar a Barranquilla a decir que eso es una fiesta religiosa. Hay otros sentidos con ese carnaval. Y además hay otro asunto, espérate, que se me escapó en este momento, entre la antropología teatral y la antropología religiosa. Bueno, pasan también mucho con los grupos folclóricos. Ese es otro dolor de cabeza. En Cuba pasó una crisis, todo el desarrollo de los ballets folclóricos nacionales en América Latina y todos esos grupos folclóricos que hay millones cada vez más. Muchos de ellos, por ejemplo, el caso de Cuba es patético. Nunca nadie había vivido ni sentido un toque a Changó ni a Yemayá fuera de estar en una ceremonia de toque de Changó. Pues Rogelio Martínez, que es el fundador del Ballet Folclórico Nacional de Cuba, se atrevió a llevar a un escenario popular en cualquier barrio de La Habana las representaciones y los bailes y las danzas de un toque a Changó y a Yemayá, y ríase el cisma y el problema que se generó en La Habana por haber profanado unas prácticas rituales y sagradas que tenían un sentido en un contexto particular, en una ceremonia, para atender una demanda, una iniciación, un ruego, una petición. Entonces, eso está ahora pululando por todas partes, porque usted haga un estudio a lo que presentan los grupos folclóricos. Todos bailan mapalé, todos tienen cumbia, todos tienen curulao. Ahora en el Chocó hay un problema gravísimo con el alabao, con las ceremonias fúnebres, es decir, igual que el ritual y teatro, está pasando entre ritual y folclore. El ritual tiene todos los elementos que entran en la onda de la folclorización y ahora entran en la onda de la patrimonialización. Folclore y patrimonio son dos categorías muy locas. Yo decía, persiguieron marimbas y cumbios en el Pacífico, la Iglesia Católica y dañó todo, sitió al río, estigmatizó a los marimberos, y ahora la UNESCO le da la bendición y que es patrimonio de la humanidad el mundo de la marimba y los cantos asociados con la marimba. Último comentario antes de resolver el tema de la comida. Adelante. Pues sí me cuestionaba algo que mediante la antropología de la alimentación, ¿cómo se podría llegar a una conclusión de la división social del trabajo en la historia? ¿Cómo se podría llegar a mirar desde la misma alimentación del ser humano esa división total de... ¿Estás preguntando o reafirmando lo que estás diciendo? No, estoy preguntando cómo se podría analizar en la historia. Pues yo creo que si juntamos a la arqueología y la antropología social, ahí yo creo que usted va a tener un espectro gigantesco, es decir, cómo se ha resuelto históricamente el tema de poder tener vida comiendo. Entonces miren todos los procesos, cazadores, recolectores, domesticación de plantas, animales, desarrollo de las ciudades, especialización de los registros. Entonces vas viendo un espectro que las evidencias arqueológicas lo dejan leer, y esa es la tarea de esa etapa. Después vienen los historiadores de la comida. Entonces tenemos el colega Gregorio Saldarriaga, que su tesis doctoral es Alimentación e Identidades en el Nuevo Reino de Granada del siglo XVII. Ya los historiadores con otras fuentes muestran cómo es que ese es el melón de la comida entre hombres y mujeres. La tesis doctoral de la colega Luz Adriana Maya Restrepo trabaja sobre 100 y pico de archivos de la Inquisición, mostrando ese juego entre las mujeres africanas y las descendientes de mujeres africanas, que las estigmatizaba la Inquisición, pero todos los inquisidores las venían usando para amoríos, extrañezas, curaciones y salud. Entonces mira que históricamente hay demasiados elementos. Poner el concepto de bruja, hechicera, porque ellas están amarradas en todo ese cuento, en el bueno y en el mal sentido. Entonces hay demasiadas rutas para seguir la división social y sexual del trabajo en función de cómo la comida, cómo el problema, la realidad y la necesidad de la comida ha sido resuelta históricamente. O si se quiere ir de ahora para atrás, póngase su núcleo familiar, barrial, veredal o local, igual que el compañero preguntaba, y empiece a ver qué pasa en su casa con las mujeres y los hombres, y
de su familia, sus primos, sus tíos, sus parientes, hágase una etnografía de su vida familiar a la luz de la comida y le empieza a salir la tabla que está comentando. O sea, ha sido ineludible, sobre todo porque ellas tienen la bondad de ser las que nos paren y nos alimentan desde adentro hasta afuera. Entonces eso no es solo una invención, y es una recuperación en todos los debates feministas y demás, es decir, el lugar de ellas como proveedoras de vida, el hecho de que nos amamantan y nos alimentan desde adentro, y eso tiene una larga historia importantísima. Entonces yo creo que por el lado que lo cojas desde lo más antiguo, conversas con los colegas arqueólogos o lees eso en clave de arqueología, los historiadores leen en clave de fuentes, entre comillas, históricas, y en la realidad yo creo que tenés demasiados ejemplos de cómo eso se mueve. O sea, es demasiado evidente dónde están ellas y dónde estamos nosotros en función de la comida. Aún en las escuelas de gastronomía es interesantísimo. Yo ahora voy a reemplazar con otros colegas al profesor Patiño en Cali, en una de esas escuelas, y me voy a dar el gusto de ver durante como 6 fines de semana quiénes son los que estudian gastronomía en esas escuelas. Ya he hecho el ejercicio en Medellín, pero muy bueno ver quiénes son los hombres y las mujeres, cuáles son sus sueños y sus intereses, porque sigue existiendo esa ruta. Es bien interesante cómo los padres se empeliculan con los hijos que estudian cocina, qué es lo que quieren que su hijo estudie, qué es lo que quieren que su hijo haga, o que se vuelva un empresario, un administrador o un cocinero, cuál es el sueño que hay ahí. Bueno, entonces, muchas gracias, espero que se les hayan rodado muchas ideas para hacer